¿Es Jesús Dios o es el Hijo de Dios? Para esta narración estaré usando la Biblia Reina Valera versión 1960, revisada en 1960. Comencemos. Y busque y use su Biblia. Por favor, use su Biblia y busque y pause según le sea necesario. Primero debemos entender la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Es un espíritu eterno, perpetuo, celestial, sin principio, sin fin, sin fecha de nacimiento. Está en todas partes, está en el universo y por encima del universo. Job 11:8 describe el espíritu siendo él más alto que los cielos, es más profundo que el infierno, más ancho que el mar y más extenso que la tierra. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Ahora vamos a la naturaleza. Vamos a entender cuáles son las naturalezas de los ángeles. Hebreos capítulo 1 versículo 7 dice: el que hace a sus ángeles espíritu, a semejanza de Dios, no son carne y sangre, no concebido como hombre, son espíritu. Los ángeles son espíritu, hechos por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu creador de Dios. Dios es el origen y el Padre de los espíritus. Hebreo capítulo 12 versículo 9 dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? El primer hombre, hijo de Dios. El primer hombre terrenal llamado hijo de Dios es Adán. Esto es en Lucas capítulo 3, versículo 38. Adán es hijo de Dios, pero no fue concebido, sino que fue hecho a imagen de Dios y era siervo de Dios y era carne y sangre. Nunca ha existido carne y sangre en el reino de los cielos, y mucho menos empezó en el reino, ni vive en el cielo. Y mucho menos empezó en el reino, ni vino del cielo, ni vive en el cielo. Sangre y carne tampoco ha subido al cielo. Carne y sangre es material terrenal y provino de la tierra. Jesús dice en Juan 3:6, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Adán era carne, creado del polvo de la tierra. Después que Dios creó ese hijo suyo, Adán, se le entró y le dio vida. Esto fue mucho antes de que Jesús caminara entre nosotros. ¿De qué forma se le entró? Respirando aliento de vida. El aliento de vida Dios lo respiró y entró la vida en Adán. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Job capítulo 27 versículo 3: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito, esto es aliento o aire, de Dios en mis narices. El aliento que respiramos es el aliento de vida, lo que Dios le dio a Adán. La raza humana proviene de dos lugares diferentes y cuando muere va a dos lugares diferentes. Hay una parte de nosotros que no puede ir a donde va la otra parte. Recordemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. El aliento de vida viene de arriba, pero el cuerpo viene de la tierra. Una parte viene del cielo y la otra parte de la tierra. Eclesiastes capítulo 12 al versículo 7. Polvo vuelve a la tierra como era
y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando Dios respiró el aliento de vida a Adán, le dio a Adán espíritu. El hombre, al ser visible, es temporal, y aquello que no es visible es eterno. Cuando Dios hizo a Adán, y Adán le sirvió a Dios por un periodo de tiempo, Adán se volvió desobediente. Dios le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el día que comiere de él morirás, dijo Dios a Adán. Adán comió del fruto y en el momento que comió murió instantáneamente. Muchos dirán que estoy equivocado porque Adán vivió muchos años después de eso y murió a los 930 años. Bueno, usted puede vivir y estar muerto a la misma vez. Primera de Timoteo, la palabra de Dios dice que el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Entonces, cuando Adán sentía placer al comer la fruta, experimentaba la muerte, lo mismo que Eva. ¿Qué fue lo que murió de él? La voluntad de Dios murió en él. Todavía mantenía la semejanza de Dios y la forma que Dios le dio, pero nuestro primer padre terrenal en ese momento pecó y le falló al Señor, condenándonos a todos a nacer en el pecado. No pecadores, pero en el pecado que se vive en la tierra. Entonces, cuando Adán falló y comenzó a multiplicarse, tuvo a Caín y a Abel. Y luego tuvieron más hijos, hasta que Eva concibió de nuevo a Set. Set engendró a Enos, y Enos engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalalel. Mahalalel engendró a Jared. Jared engendró a Enoc. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Lamec engendró a Noé. Noé engendró a Sem. Sem engendró a Arfaxad. Arfaxad engendró a Sala. Sala engendró a Aber. Aber engendró a Pelec. Pelec engendró a Reu. Reu engendró a Serug. Serug engendró a Nacor. Nacor engendró a Tare. Y Tare engendró a Abraham. Generación tras generación, todos contaminados porque nuestro primer padre pecó. Pero Dios seguía siendo espíritu y enviaba profetas para testificar sobre un trabajo maravilloso que haría en la tierra. En efecto, la palabra de Dios dice en Isaías 43, capítulo 43, al versículo 19: He aquí yo le hago cosa nueva. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Algo nuevo es algo que nunca antes se ha hecho. Dios iba a hacer algo nuevo que nunca había hecho. ¿Qué era esa cosa nueva? ¿Qué era esa cosa nueva? Una cosa nueva que no había hecho todavía. Después que Él creó todas las cosas, creó al hombre, creó todo, iba a ser una cosa nueva en la tierra. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? O sea, obstinante. Porque Dios creará una cosa nueva sobre la tierra. Algo nuevo es algo que nunca se ha hecho. ¿Qué es esta cosa nueva? Nuevamente, la mujer rodeará al varón. La mujer rodeará al varón. Algo pasará a la mujer sin la intervención del varón, del hombre. ¿Qué mujer y qué es lo que pasará? ¿Qué es nuevo? Antes de esto, la sangre corría por la tierra de sacrificios de animales que el hombre hacía y el trabajo de los profetas era bueno, pero todavía necesitábamos redención. Habían hecho la voluntad de Dios de acuerdo a lo que Dios les dio, y algo nuevo estaba todavía reservado y profetizado que se había de hacer. Pero la familia humana necesitaba redención, necesitábamos estar conectados con Dios. Así que Dios buscó. La Biblia dice que en el reino de los cielos se buscó, en la tierra se buscó, también se buscó debajo de la tierra, y ninguno fue encontrado digno.
y Juan lloraba porque ninguno fue encontrado digno. Esto es Apocalipsis capítulo 5, versículo del 3 al 4. Y en el versículo 5 dice que uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. Dios nos decía con los profetas que un remedio llegaría, una profecía sobre la llegada de Jesús. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Dios. Este hombre que viene, el Espíritu de Dios reposará en él. Este niño vino con un nombre heredado del Padre. Hebreo 1:4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. También heredó más excelente nombre que ellos. Su nombre es más excelente que el de todos los ángeles, siendo hecho mucho mejor que todos los ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, fue hecho una creación nueva, que nunca había sido hecha según la manera en que fue concebido, sin semilla de padre terrenal, de una madre virgen, como está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 22. Porque Jehová creará cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. ¿Cuál era el nombre de ese niño? Su nombre es Jesús, de quien el profeta Isaías profetizó diciendo en Isaías 9, capítulo 6, porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, se llamará su nombre, no el niño, sino el nombre del niño, Jesús. Jesús, el nombre que trajo, es Jesús. Se llamará Jesús admirable, Jesús el consejero, Jesús Dios fuerte, Jesús Padre eterno y príncipe de paz. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, no de mujer y hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos porque no todos son hijos de Dios. Dios creó todas las cosas, pero no todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, todo es creación de Dios. Este es un misterio que no todo el mundo sabe o no todo el mundo quiere reconocer. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En qué carne? En la carne del Hijo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo entero y recibido arriba en gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios fue manifestado en carne y recibido arriba en gloria después de la resurrección. Ahora bien, entendamos algo. Dios fue manifestado en la carne. Jesús en carne y sangre no era Dios, sino que Dios era manifestado en él, ya que Jesús fue hecho para la gloria de Dios. Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. Hecho poco menor que los ángeles, porque los ángeles son espíritu. Y Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús, carne y sangre, no era Dios porque fue hecho, y Dios es espíritu. Dios no tiene principio ni final, porque la naturaleza de la carne y sangre es menor que la naturaleza de los ángeles.
La naturaleza de la carne es menor que la naturaleza espiritual. Entonces Dios hizo un cuerpo para sí. Y el espíritu de ese cuerpo era el espíritu de Dios manifestado en ese cuerpo. Aquí unió Dios su espíritu con la carne y sangre, lo humano con lo divino. Lucas capítulo 1, versículo 32, dice el ángel Gabriel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces tenemos que Jesús fue hecho menor que los ángeles por su condición de humano, pero mayor que los ángeles por ser Hijo del Altísimo y la forma en que fue creado. Entonces, después que Dios llegó aquí en la carne, escuchen bien cómo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Él usó esa carne para que el mundo pueda volver a Él. Escuchen bien el lenguaje del libro. Escuche bien el lenguaje del libro. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta forma estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo. Por esto Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es el mediador. Si usted quiere entrar en la vida divina, tiene que conectar en espíritu. Así caminó entre nosotros Jesús. Hombre interior, Dios, y hombre exterior, Jesús. Ahora bien, había dos vidas en el cuerpo de María. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, vida eterna sin principio ni fin, esa es la vida de Dios, el Padre. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida del Hijo de Dios fue dada a Él por el Padre, quien es el Espíritu al que muchos llamamos Jehová, el Creador. Así que cuando decimos que Jesús es Dios, no hablamos de carne y sangre. La carne era menor que los espíritus o ángeles. Por esto Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 30, que no podía hacer nada por sí mismo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entienda bien, la voluntad no era la de la carne y sangre, sino la del Espíritu de Dios que habitaba la carne del Hijo. Juan capítulo 14, versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a ustedes, si me aman, se regocijarán, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Aquí él habla del Espíritu que es mayor, mejor y superior que su cuerpo de carne y sangre. Isaías capítulo 45, versículo 5 dice que no hay Dios fuera de él y que ninguno más hay, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y después que el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Recuerden, todo aquel que crea en Jesús será salvo. Y Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 55, pero ustedes no lo conocen, refiriéndose a Dios el Padre, el Espíritu Altísimo, el Creador, quien a él lo creó y cuyo espíritu habitaba en él. Mas yo le conozco, dijo Jesús, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, y guardo su palabra. Este es el problema de muchos que llaman y claman a Dios y hablan en lenguas y han sido bautizados erróneamente, pero no lo conocen. Todavía no tienen ni la menor idea de quién es. Todavía continúa hablando y todavía algunos deben pensar que Jesús y Jehová son dos diferentes, pero son uno. Antes de Jesús no teníamos el nombre, pero con Jesús
Dios reveló su verdadero nombre en el Hijo, Jesús, Yahshua. Jesús dijo a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, dijo Jesús a los judíos. Y Génesis capítulo 12, versículo 7, dice, y apareció Jehová a Abraham. Aquí tenemos que Jesús se le apareció a Abraham, pero su nombre no conocía, ya que en ese entonces el nombre de Jesús no había sido dado, no había sido entregado a la humanidad. Abraham vio a Dios, pero no sabía que era Jesús, y nunca mencionó que era el Hijo de Dios, ya que en ese entonces era un misterio la llegada de Jesús en carne y sangre. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 57, dijeron los judíos en su incredulidad, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Aquí se puede determinar que ellos miraban la figura de Jesús. A veces uno puede determinar cuán mayor es una persona al mirar su figura, y esto era porque Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30. Y ahí es cuando Jesús dice en el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dando referencia al nombre que fue dado a Moisés para Dios, de parte del mismo Dios Todopoderoso. Escuche bien, Jesús estaba predicando un misterio. Ellos solo miraban el cuerpo, un hombre como cualquier otro, pero que predicaba un misterio con autoridad y hacía milagros, pero el Espíritu de Dios reposaba en él y Dios hablaba a través de él, y como la gente tenía una mente carnal, como la tenemos hoy en día, no distinguían si era Jesús el que hablaba o Dios el que hablaba. El que Abraham vio no era el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es descendencia de la casa de Abraham, hecho carne y sangre de la sangre descendiente de Abraham en María, de la casa de David. La Iglesia Católica entiende que Jesús es el nombre de Dios, porque en sus oraciones ellos dicen Santa María, Madre de Dios, pero María nunca ha sido Madre de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús era del linaje de David según la carne, declarado el Hijo de Dios según el Espíritu de santidad. María dio luz a la carne, pero el Espíritu era de Dios, porque Dios es Espíritu, sin principio ni fin. Hebreos capítulo 2, versículo 16 dice, porque ciertamente Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Hijo de Dios era aquella cosa nueva que ya ocurrió, mas el mundo no lo conoció. Dios Todopoderoso fue a la casa de David y buscó una virgen que no había conocido hombre y formó una nueva cosa. Esa nueva cosa tenía la forma de Dios, en semejanza al hombre, nacido en el pecado, como nacemos todos, pero fue libre de pecado. La palabra manifestada en carne, no que la carne era Dios, sino que Dios estaba en la carne, encubierto, viviendo como uno de nosotros. Aleluya. El profeta Isaías capítulo 45, el profeta dice en el versículo 15, verdaderamente tú eres un Dios que te encubres. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Esa carne era llamada cordero, escondido. En el cordero había un león. No pudieron ver al león porque el cordero lo camuflajeaba. El Espíritu de Dios sanaba, bautizaba y hacía todo el trabajo a través de aquel hombre Cristo Jesús. Jesús caminando alrededor y Dios en él. Entonces cuando decimos Jesús es Dios,
No nos referimos a la carne y sangre. Ese cuerpo tenía el título de Dios porque Dios era el Espíritu en ese cuerpo. Luego llega el tiempo de Jesús morir, pero no es Dios que muere porque Dios es Espíritu. Pero la vida de ese Espíritu, la vida de Jesús, de ese cuerpo, le pertenecía a Dios. La carne y sangre de Jesús le pertenecía a Dios. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Su Hijo era su vida y la vida del Hijo era del Padre. Él dijo al Padre, hágase tu voluntad, dando potestad al Padre de decirle qué hacer. Era Dios en un cuerpo. El Hijo de Dios, quien heredó el nombre del Espíritu, porque la Biblia dice que el nombre del Señor es eterno. Jesús es el nombre de la carne. El Espíritu es el Señor de la carne. Y el Espíritu es el Dios de esa carne. El Espíritu es el Padre de esa carne. El Espíritu es el origen de esa carne. El Espíritu es el maestro de esa carne. Y el Espíritu es el creador de esa carne. Entonces esa carne caminó entre nosotros con Dios dentro de sí. Y vino en el nombre de aquel que lo envió. Juan capítulo 16, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es de Jesucristo. Dios no envió carne y sangre del cielo, porque sangre y carne debe ser concebida aquí en la tierra. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 13, que nadie ha subido al cielo, sino aquel que vino del cielo. Fue el Espíritu que vino del cielo, no la carne y sangre. La carne y sangre fue creada en el vientre de María para que el Espíritu Santo de Dios habite esa carne. Lucas capítulo 1, versículo 35. El ángel Gabriel dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te encubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Su nombre ya existía antes que fuese concebido. Lucas capítulo 2, versículo 21. Así fue la llegada del Hijo de Dios en el vientre de María, pero su espíritu vino del Espíritu Santo de Dios. Así fue hecho porque Dios es espíritu y no puede sangrar. Por esto Jesús también es llamado Cordero de Dios, por haber derramado su sangre por nosotros. Dios estando en ese cuerpo, ese hombre podía hablar como nosotros, pero el que hablaba era Dios y podía hablar como Dios o como Hijo de Dios cuando le parecía. O podía hablar como Hijo de Dios cuando le parecía. No se veía a Dios, pero sí la autoridad y la sabiduría de Dios en él. Su Hijo era su vida. No su vida eterna, sino su vida terrenal, carne y sangre que hizo para sacrificio. ¿Por qué para sacrificio? Porque después de terminada su obra del Evangelio, entonces debía morir y su sangre derramada. Hebreos capítulo 2, versículo 14, por cuanto los hijos practicaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso estuvo Jesucristo en la cruz, el Hijo de Dios, y Dios todavía estaba dentro de él. Ellos no hicieron agujeros en manos y pies a Dios, sino al Hijo de Dios, porque a espíritu no se le puede hacer esto, pero a carne y sangre sí. Pero el Espíritu de Dios sentía todo lo que le pasaba al cuerpo. Salmo capítulo 22, versículo 16, dice el Espíritu de Dios, horadaron mis manos y mis pies. Horadar significa hacer agujeros profundos. Dios hizo ese cuerpo para morir por nosotros. El que traspasaron con la lanza su costado no fue a Dios, sino su cuerpo hecho carne y sangre. Dice Jehová en Zacarías capítulo 12, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel.
Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, él derramó su sangre, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y mirarán a mí, a quien traspasaron su costado después de muerto. Juan capítulo 19 al versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan capítulo 19, versículo 37, y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Escuchen bien, cuando la sangre de una persona es derramada fuera de su cuerpo, la vida natural llega a su fin. Y usted ve el fin de esa persona, porque dice la Biblia, la vida de toda carne es su sangre. Levíticos 17:14. El Señor Dios es eterno, pero muchos vieron su fin. Dice aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. El Espíritu de Dios es eterno, pero muchos vieron su fin. Muchos vieron su fin, pero es eterno. Entonces, ¿cómo pueden ver su fin si es eterno? El Señor Dios es eterno, pero muchos vieron su fin. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Pero el Señor no murió, sino que su cuerpo, carne y sangre, llegó a su fin. Jesús dijo a los apóstoles en Juan capítulo 16 al versículo 10, por cuanto voy al Padre no me veréis más, pero lo vieron de nuevo, no como era, caminando la tierra con sangre en su cuerpo. Por esta razón la vida del Hijo de Dios vio su fin en la cruz cuando su sangre salió de su cuerpo. Lo que quedó después fue el cuerpo sin vida, sin sangre. Este cuerpo fue sepultado, pero el Espíritu predicaba. Mateo capítulo 13, versículo 40. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Ahora debía volver. Si la sangre hubiese vuelto al cuerpo físico, hubiese regresado como un hijo natural. Pero en él cambió de vida. En la sangre, él funcionaba cuando caminó entre nosotros, pero perdió la sangre. Una vida debía regresar de algún lado para dar vida a ese cuerpo. ¿Quién era esa fuente de vida? Esa fuente es Dios, el Espíritu Santo, pero ese cuerpo todavía tenía también el título hijo, o tiene todavía el título hijo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces murió el cuerpo natural de Jesús. Luego viene el cuerpo espiritual, la vida eterna, el espíritu. Se siembra cuerpo animal, se resucita cuerpo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44. Entonces el cuerpo vive pero sin sangre. Dios levanta el cuerpo espiritualmente y lo vuelve a la vida. Lo resucita. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Jesucristo es el primer hombre resucitado, el primer fruto de la resurrección en la tierra. En la resurrección tendremos el cuerpo viviendo sin sangre por el poder por el poder de Dios para eternidad.
un cuerpo espiritual, unos para eterna condenación y otros para eterno gozo en la gracia de Jesucristo Dios. Cuando Cristo resucitó de la muerte, el cuerpo volvió a la vida por el poder del Espíritu y el poder de Dios para permitir esto, el poder en sí mismo. Solo Dios puede hacer que esto suceda. Cuando Jesús se le apareció a los apóstoles, ellos pensaron que vieron un espíritu y Jesús les dijo: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Todos sabemos que aparte de Jesús, en ese momento no ha existido cuerpo humano que viva sin sangre, pero ese cuerpo vivía por el poder del Espíritu, por el poder de Dios para hacer que eso pase. Un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de poder. Ahora bien, el cuerpo que murió, su sangre fue derramada y junto con ella la descendencia de David. El cuerpo que se levantó de entre los muertos, su descendencia es de Dios, de la familia de Dios, de aquellos que se entregan a Cristo Jesús por voluntad propia y obedecen los mandamientos. Este es el regalo de Dios para aquellos que decidan ser sus hijos, un cuerpo de poder y glorificado para vida eterna, en la gracia del Señor. Todo lo que es bueno después de la muerte está en la gracia del Señor, en su casa, en su reino maravilloso. Todo lo que hay malo para ofrecer es desgracia, lo cual está lejos del Señor. Los que serán echados fuera de su reino, los que no están aptos. Los que busquen de Él y le obedezcan en su vida, serán glorificados en vida eterna y su nombre escrito en un libro de la vida. Los que no serán echados fuera, lejos de la gracia de Dios, en las tinieblas o en el infierno con el diablo y los demonios para eterna tortura. Así está escrito, 1 Corintios 15:51. Todos seremos transformados, los muertos serán resucitados. El ángel de Dios es el Hijo de Dios. El Padre es el Espíritu Santo. El nombre de ambos es Jesús. Él nos dice en Apocalipsis 22, capítulo 22, al versículo 12, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Interesantemente, Jehová nos dice en Isaías capítulo 44, versículo 6, Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová, Rey de los ejércitos. Y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y el postrero, o sea, el último. Y fuera de mí no hay Dios, solo hay un solo Dios. Jesús, el Hijo, es el ángel de Dios. Dios hecho persona. El que se aparece en carne y hueso. El que se le apareció a Abraham y comió con él, y Abraham lavó sus pies, hecho hombre, carne y sangre en el vientre de María, hecho hombre, carne y sangre en el vientre de María, muerto y resucitado al tercer día, y el poder de Dios habita en él, ya que es la persona de Dios. Dios, cuando se convierte en persona, el Padre es el Espíritu, el cual lo llena todo. Interesantemente, Jesús, cuando subió al Padre por encima de todos los cielos, subió para llenarlo todo. Esto es en Efesios capítulo 4, versículo 10. Juan capítulo 12, versículo 13, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito en Zacarías capítulo 9, versículo 9. No temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Jueces capítulo 2, versículo 1.
El ángel de Jehová dice que sacó el pueblo de Egipto. Jehová también se aparece a Abraham en Génesis 18. El ángel de Jehová ahora es llamado Hijo de Dios y lleva el nombre del Padre. El nombre es Jesús. No Jehová, sino Jesús el Cristo, Jesucristo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.